Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de octubre del 2020. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la división Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, Mario, si podrías pasarnos los resultados e indicadores financieros. Muy buenos días a todos. Les voy a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de octubre del 2020. Eh, Primeramente, observamos que la tasa activa en promedio ponderado en moneda nacional de los bancos al mes de octubre se ubica en 12,96%, que está por debajo del promedio del presente año, que es de 13,79%. Al analizar las diferentes partidas de las tasas de interés activa, podemos observar que la tasa de los préstamos personales de consumo al mes de octubre se ubica en 23,61%, la tasa de los préstamos comerciales se ubica en 10,07%, la tasa de los préstamos personales para la vivienda se ubica en 11,03%, y la tasa de los préstamos de desarrollo se ubica en 9,26%, todo al mes de octubre del presente año. Al comparar la el rendimiento promedio ponderado de los flujos de las letras de regulación monetaria del Banco Central, la misma se encuentra en 0,78%, levemente por encima de la tasa de política monetaria del Banco Central y levemente por encima de la tasa de interés interbancaria, que es del 0,63% a octubre del presente año. La tasa pasiva promedio ponderada en moneda nacional a octubre del presente año se ubica en 3,20%, por debajo del promedio del presente año, que es de 3,9%. La tasa de interés pasiva en moneda nacional de los CDAs se ubica a octubre del presente año en 5,66%, la tasa de los depósitos a plazo se ubica en 7,23% y la tasa de los depósitos a la vista se ubica en 0,7%. Al analizar la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional, observamos que la curva de rendimientos de los CDA en moneda nacional a octubre del presente año se encuentra por debajo de la curva de rendimientos de los CDA de octubre, pero del año pasado. Además, la tasa promedio ponderada de los CDA a octubre del presente año se encuentra en 5,66%, que es 2,41 puntos porcentuales inferiores a la tasa promedio ponderada de los CDA registrada a octubre del año pasado. La tasa activa promedio ponderada en moneda nacional a octubre del presente año se encuentra en 7,41%, que es menor a la tasa al promedio registrado del presente año, que es del 7,91%. Al analizar las partidas de las tasas de interés activa, vemos que la tasa de los préstamos personales de consumo en moneda extranjera se encuentra en 8,46%, la tasa de los préstamos comerciales en moneda extranjera se ubica en 7,33% y la tasa de los préstamos de desarrollo en moneda extranjera se ubica en 7,42%, todo octubre del presente año. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera se ubica en 1,99%, que es menor al promedio del año, que es de 2,45%. La tasa de interés pasiva de los CDA en moneda extranjera se ubica a octubre del presente año en 3,51%. La tasa de los depósitos a plazo en moneda extranjera se ubica en 4,07% y la tasa de los depósitos a la vista se ubica en 0,40%, todo octubre del presente año. Analizar la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, observamos que la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera a octubre del presente año es inferior a la curva de rendimientos de los CDA registrada el año pasado, y también observamos que la tasa promedio ponderada de los CDA en moneda extranjera es un 1,1 punto porcentual inferior a la tasa promedio ponderada de los CDA registrada en octubre del año pasado.
En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, a octubre de 2020 el margen de intermediación fue de 9,76%, inferior a los márgenes de intermediación registradas en los mismos meses del año 2019 y 2018. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera al mes de octubre se ubica en 5,42%, que es superior al margen de intermediación bancaria registrada en octubre de 2019 y 2018. En cuanto a las tasas activas, em, por bancos, podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la mayoría de los bancos se encuentran en un rango de entre el 7 y el 17%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la mayoría de los bancos se encuentran en un rango de entre el 10 y 20% de interés. Para los préstamos de consumo con tasa menor a un año, la mayoría de los bancos se encuentran en un rango de entre el 20 y el 30%, y para los préstamos de consumo con plazo mayor a un año, la mayoría de los bancos se encuentran entre el 15 y el 30%. Con respecto a los préstamos de tarjeta de crédito, la mayoría de los bancos se encuentra con una tasa de alrededor del 11%. Ahora pasamos a la parte de las operaciones en la bolsa de valores. Al mes de octubre del 2020, el movimiento registrado en bolsa de valores totalizó 1.473.649 millones de guaraníes, y el acumulado a octubre de 2020 totalizó 10,8 billones de guaraníes, que es 121,6% superior al movimiento acumulado a octubre del año pasado, que fue de 4,88 billones de guaraníes. La mayoría de las transacciones acumuladas a octubre tuvieron lugar en el mercado secundario, donde se sucedieron el 78,05% de las transacciones de bolsa de valores, y el restante 21,95% de operaciones tuvieron lugar en el mercado primario. Con respecto a la comparación del movimiento de bolsa con respecto a los créditos bancarios totales, podemos observar que en los últimos 12 meses el movimiento acumulado en bolsa de valores equivale al 12,27% del stock de créditos bancarios totales concedidos hasta la fecha. Pasamos a la parte de los indicadores financieros. Con respecto a la profundización del sistema financiero, el ratio de los depósitos totales con respecto al PIB a octubre de 2020 fue del 51%, mientras que el ratio de los créditos totales sobre el PIB a octubre de este año fue del 44,2%. En cuanto a los indicadores de solidez financiera del sistema bancario, la liquidez todavía se encuentra bastante alta, con un total de 40,2%. La rentabilidad se viene recuperando, alcanzando 16,23%. La morosidad viene bajando, alcanzando actualmente 2,77%. Y la solvencia también viene subiendo y se encuentra bastante alta, con un valor de 19,37%. Al comparar la rentabilidad de las empresas financieras con la rentabilidad de los bancos, podemos observar que los bancos tienen una rentabilidad del 16,2%, superior a la rentabilidad de las empresas financieras, que fue del 9,4%. La morosidad del bancaria por sectores, actualmente la morosidad total se encuentra en 2,77%, inferior a la morosidad registrada el año pasado, que fue morosidad total del año pasado, que fue del 2,93%, y podemos observar que los préstamos, que la morosidad en la mayoría de los sectores tuvo una reducción importante en el interanualmente. Con respecto a las carteras 3R renovados, los préstamos renovados alcanzan el 12,12% de los créditos totales. Los reestructurados alcanzan el 3,06% y los refinanciados alcanzan el 0,53%.
En cuanto a la participación de cartera en el crédito total, podemos observar que los créditos 3R alcanzan 15,71%, los préstamos vencidos alcanzan el 2,77%, los préstamos otorgados bajo la modalidad de medidas transitorias de liquidez alcanzan 0,60%, y los préstamos otorgados como medida excepcional de la lucha contra el COVID alcanzan el 17,05% de los créditos totales concedidos. Con respecto a la morosidad del sistema bancario, la misma alcanza 2,77% a octubre del presente año, y podemos observar que la mayoría de los bancos tuvieron una reducción de su morosidad con respecto a la morosidad que registraron en octubre del año pasado. Pasamos a la parte de créditos y depósitos. Los depósitos totales del sector privado crecieron a octubre del presente año 14,3%. Los depósitos en moneda nacional crecieron un 17,7%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron un 9,5%. Los créditos totales otorgados por el sistema bancario al sector privado crecieron a octubre 6,2%, mientras que los créditos en moneda nacional crecieron 14,5%, mientras que los créditos en moneda extranjera decrecieron un negativo 7,9%, lo cual representa una mejoría con respecto al mes pasado, cuando el decrecimiento fue del 9,9%. Con respecto a los depósitos y créditos desestacionalizados, podemos observar que los depósitos en moneda nacional desestacionalizados crecieron mensualmente 1,5%, los depósitos en moneda extranjera crecieron 0,7%, los créditos en moneda nacional crecieron 1,4% y los créditos en moneda extranjera crecieron 0,8%. Con respecto a las fuentes de fondeo de los bancos, la principal fuente de fondeo de los bancos continúa siendo los depósitos, que constituyen el 87,5% de las fuentes de fondeo de los bancos, seguidos por los préstamos del exterior, que alcanzan el 6,7%, y seguidos por los préstamos locales, que alcanzan 3,5%. Con respecto a los créditos en moneda extranjera por los distintos sectores, los créditos en moneda nacional, casi el 22% de los créditos en moneda nacional fueron para los préstamos de consumo, seguido por comercio al por mayor, ganadería, otros, industria y comercio al por menor. Con respecto a los créditos bancarios en moneda extranjera para los sectores, podemos observar que casi el 30% de los créditos bancarios en moneda extranjera fueron para agricultura, seguidos por comercio al por mayor con aproximadamente un 15%. Con respecto a los créditos totales por bancos, los créditos totales concedidos por los bancos crecieron interanualmente 8,29%, y la gran mayoría de los bancos obtuvieron un crecimiento bastante importante de los créditos concedidos interanualmente. Los créditos bancarios por sectores en moneda nacional crecieron 15,37%, y los créditos concedidos en moneda nacional para la mayoría de los sectores tuvieron un crecimiento muy significativo interanualmente. Los créditos bancarios por sectores en moneda extranjera decrecieron un negativo 7,96%, pero esto representa una mejoría con respecto al decrecimiento registrado el mes pasado, que fue del negativo 9,9%, y la mayoría de los sectores también tuvieron un decrecimiento menor registrado al mes anterior. En cuanto a los depósitos totales por bancos, los depósitos en los bancos tuvieron un crecimiento del 17,54%, y la mayoría de los bancos tuvieron un crecimiento interanual bastante significativo de los depósitos, de sus depósitos en forma interanual. Los depósitos totales de los bancos en moneda local crecieron un 17,24% interanual,
La mayoría de los bancos también tuvieron un crecimiento significativo en el mencionado periodo. Los depósitos totales por banco en moneda extranjera crecieron interanualmente 8,13%. Asimismo, se puede observar que la mayoría de los bancos tuvieron un crecimiento similar o superior en el mencionado periodo. En cuanto a los créditos concedidos con garantía del FOGAPI, al noviembre del presente año se concedieron créditos con garantía del FOGAPI por un valor de 461 millones de guaraníes y se emitieron un total de 19.098 garantías. También podemos observar que el Banco Nacional de Fomento continúa como el principal banco que concede créditos con garantía de FOGAPI, totalizando el 26% de todos los créditos concedidos con garantía del FOGAPI. En cuanto a los préstamos concedidos por tarjeta de crédito, a octubre de 2020 el stock de préstamos concedidos por tarjeta de crédito alcanza 2,7 billones de guaraníes y la variación interanual fue del negativo 4,15%. En cuanto a las tasas de interés comparadas de Paraguay comparado con Perú y Chile, podemos observar que Paraguay sigue teniendo una de las tasas de interés por tarjeta de crédito más bajas de la región. En cuanto a los préstamos de consumo, Paraguay se encuentra con una tasa del 23,6%. En cuanto a los indicadores comparados de estabilidad financiera, Paraguay se compara favorablemente con la mayoría de los países de la región. En morosidad nos ubicamos por debajo de la región y asimismo en los capitales los indicadores de solvencia Tier 1 y Tier 2, Paraguay también se encuentra ubicado favorablemente con respecto a los países de la región. Con respecto a los indicadores de rentabilidad ROA y ROA, Paraguay nuevamente se ubica ubicado favorablemente con respecto a los países de la región. En cuanto a las previsiones de cartera, Paraguay se ubica levemente por debajo de los países de la región. Sin embargo, las previsiones cubren ampliamente los requerimientos necesarios. Como conclusión, en el mes de octubre de 2020, las tasas activas y pasivas en moneda nacional y extranjera disminuyeron en términos interanuales. En términos interanuales y en moneda nacional se ha observado una disminución de las tasas de préstamos comerciales, consumo, sobregiros, desarrollos y tarjetas de crédito, en tanto que las tasas de los préstamos personales para la vivienda han aumentado levemente. En moneda extranjera y en términos interanuales, las tasas para préstamos comerciales, de desarrollo, personales, de consumo, personales para la vivienda y las tasas de sobregiro disminuyeron. El margen de intermediación bancaria en moneda nacional y en moneda extranjera han disminuido en relación al mismo periodo del año anterior. Los rendimientos promedios ponderados de los CDA, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se han reducido con respecto al mismo mes del año anterior. La variación interanual de los depósitos en moneda nacional se aceleró levemente, mientras que en moneda extranjera disminuyó en el margen en el mes de octubre. Los créditos en moneda nacional han mostrado un leve aumento interanual y continúan con buena dinámica. En cambio, los créditos en moneda extranjera, si bien mantienen la variación interanual negativa a octubre, la misma muestra una desaceleración de la caída interanual en el último mes registrado. Los principales indicadores del sector financiero, solvencia, liquidez, tasa de morosidad, se han mantenido estables. Muchas gracias.